vamos a continuar. A continuación dará una conferencia Raúl Díaz, de la empresa Televes, y la conferencia está titulada El dividendo digital ICT2. Bueno, buenos días a todos y bueno, un año más dar las gracias a la Universidad de Alicante por contar con nosotros. Y bueno, vamos a procurar de una forma más o menos práctica dar un repaso. El año pasado dimos una charla sobre dividendo digital, hace 2 años fue sobre ICT2 y este año pues hemos hecho una especie de híbrido entre ambas cosas, pero de una perspectiva un poco práctica, ¿vale? Bien, os he repartido una serie de documentaciones, ¿vale? Y en concreto, los que tenéis la tarifa, que sois los alumnos que estáis en la parte de atrás, en la página número 37, es que como no tenía documentación para todos, pues a unos os he dado el reglamento íntegro y a los de atrás os he dado la tarifa, pero con unas opciones para que la podáis descargar, ¿vale? En la página 37, los que tenéis la tarifa, veis que tenéis abajo del todo una documentación para que os podáis descargar tanto el folleto ICT2 como el reglamento, como el equipamiento. Ahora veremos exactamente qué es todo eso, pero simplemente es para que tengáis la información y en cualquier momento pues la podéis consultar, que entiendo que os vendrá bien, ¿vale? Bien. De aquí habéis dado todos ICT, habéis hecho proyectos en general. ¿Es la primera vez que veis esto? Bien. Bueno. El reglamento ICT2 lo que viene a definir son las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en obra nueva. ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, pues muy sencillo. Hay que dotar a las nuevas viviendas de una serie de infraestructuras para que, y de hecho la Agenda Digital Europea lo plantea así, de aquí al año 2020 el 50% de las viviendas en Europa puedan tener acceso ultrarrápido a Internet, es decir, velocidades por encima de los 30 megabytes por segundo. Esto que he dicho conviene recordarlo porque estamos hablando del 50% de las viviendas. ¿Qué sucede? Que de alguna manera de lo que se pretende es que a raíz de todos los operadores que están empezando a entrar, tipo Orange, estamos hablando de acceso a banda ancha ultrarrápido, Yastel, ONO y demás, para dar este tipo de servicios, pues como veis Apple TV, televisión híbrida, Google TV, Canal Plus Zombie y demás, se necesita un ancho de banda bastante considerable para lo que es pues todo el tema de video streaming y demás. Bien, como la previsión es que todo esto vaya en aumento, cada vez más nos vamos a encontrar en estructuras de este tipo que veis aquí. Por un lado tenemos la cabecera central por la cual se generan todos los contenidos. Todos estos contenidos se vierten a la red de fibra óptica y una vez que llegan a los edificios, a través de las diferentes redes de dispersión, de alguna manera se pretende llegar hasta el hogar con lo que son las redes de fibra para llegar con estas velocidades. Supongo que todos estaréis viendo, si visto sobre todo por la zona de Alicante, a la empresa Teleco, por ejemplo, sin ir más lejos, que están haciendo unos despliegues bastante considerables de lo que es fibra óptica en lo que son viviendas. Bien, lo que hacen ellos principalmente es dedicarse a las fachadas y a partir de ahí empezar a tirar fibra para encontrarnos con una situación como la que vemos aquí. Esto que veis es fibra óptica con una serie de torpedos, que es lo que tenemos arriba, en la cual pues, bueno, se van alojando todas las mangueras de fibra y desde aquí se irían suministrando a todas las viviendas, en este caso por exteriores. En este caso, como veis aquí, esto es del operador Yastel, pero como digo, tanto Vodafone como Telefónica como Orange están, dependiendo de las zonas, pues desplegando sus anillos de fibra, ¿vale? Luego incluso llegarán a acuerdos entre ellos para alquilarse las redes unos a otros, pero bien, esto ya sería otro foro. Bien, esto que veis aquí es un módem con salida de fibra óptica, como veis aquí, en este caso es del operador Movistar o lo que viene siendo Imagenio. Y todo esto está muy bien, pero claro, para todo esto, como os he dicho, hace falta dotar a las viviendas de una cierta infraestructura. Bien, como la vivienda habitada ya no se puede hacer nada, salvo tirar fibra por el exterior, a menos que sea una ICT anterior, que en la cual sí que hay una serie de canalizaciones que se pueden aprovechar, en la ICT2, pues de alguna manera vienen unos cambios que implican pues, el que podamos llegar a la vivienda con estas redes de fibra. Bien. Hay una serie de cambios respecto al anterior, pero bueno, para que nos centremos en lo que es el proceso para realizar estos proyectos, primero haríamos una tramitación, bueno, la redacción del proyecto técnico original, seguida de una tramitación telemática del proyecto técnico, una verificación del proyecto técnico por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
y un proceso de consulta de intercambio de información entre el proyectista y los diferentes operadores de telecomunicación. Bien, ¿qué significa esto? Vosotros, cuando estéis haciendo proyectos ICT2, que espero que no sea dentro de muchos años, deberéis hacer una consulta, una vez que hayáis redactado el proyecto, a los operadores. Esto se hace vía telemática, a través de la SETSI, y lo que se hace es llamar a consultas pues, a los operadores de la zona donde estéis haciendo el proyecto de la obra nueva, es decir, Movistar, Orange, Vodafone, quien esté dando servicio. Y lo que tienen que hacer es responderos en un plazo no superior a 30 días, de alguna manera diciendo o especificando con qué tipo de red van a llegar hasta la obra que vosotros estáis proyectando, ¿vale? Pues uno dirá que irá con cable coaxial, otro dirá que irá con fibra óptica, otro dirá que irá con cable categoría 6, en fin, las diferencias pues son evidentes. Entonces, a partir de ahí vosotros pues redactáis el proyecto de una forma o lo redactáis de otra, pero siempre cumpliendo una serie de mínimos que son los que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien. Aquí simplemente indicamos que los operadores aparte están obligados a responderos en un plazo de 30 días. Si no lo hacen, pues vosotros tendréis que dotar a la obra de una infraestructura mínima, que lo veremos a continuación, pero bueno, ya os adelanto que son dotar a las viviendas de 2 fibras y dotar de una red de cable coaxial TVA, que lo veremos, y una red de cable trenzado de pares. Bien. Bien. Todo esto que os he dicho se traduce en lo siguiente. Tenemos por un lado lo que es la arqueta de entrada, que es la que veis aquí. Aquí llegarían los operadores. Esto realmente lo confirmáis también vosotros con, en este caso, el promotor, que es con quien convenís dónde está la entrada de los operadores de televisión, telefonía, servicios de telefonía disponible al público y demás. Tenemos una canalización externa, que son aquellos tubos que van justo entre la estructura del edificio y la arqueta de entrada. Una canalización de enlace que ya es dentro del edificio, que comunica con el RITI, registro inferior, de telecomunicaciones inferior, y luego tendríamos el registro de telecomunicaciones superior, ¿vale? Y unas canalizaciones que comunican ambos. Bien. La canalización externa se viene haciendo con tubos de 63. La canalización de enlace, en teoría, debe ser exactamente igual que la canalización externa. También se contempla que puedan ser tubos de 40 a 43. Y a partir de aquí vamos a dimensionar la red de tal manera que podamos, desde el RITI, distribuir tanto fibra óptica como cable de pares o incluso cable de 2 pares, dependiendo de circunstancias, y la red de coaxial. Bien, aquí tenemos reflejado lo que sería la entrada de operadores, como os he indicado, con tubos de 63 en lo que es la canalización externa, y dependerá del número de viviendas que vayamos a tener, tendremos más tubos o menos tubos de conexión. Es decir, aquí tenemos para PAUS, es decir, número de viviendas inferiores a 4, tenemos en total 3, más 2, 5, más 1, 6 tubos. Entre 5 y 20, 4, más 2, 6, más 2, 8. Y así sucesivamente, ¿vale? Las dimensiones mínimas de la arqueta, la tenemos aquí también reflejada, sería de 400 por 400 por 600 para este tipo de viviendas, de 600 por 600 por 800 para entre 21 y 40 y 40 y 100, y por encima de 100, 800 por 700 por 820. Esto, como digo, lo vais a ver detallado porque en el tiempo que tenemos en la charla no da tiempo a extenderse demasiado, pero lo podemos ver detallado tanto en la documentación que os he facilitado como en los que hagáis la descarga, ¿vale? Bien. En los recintos de telecomunicaciones, tanto en el inferior, que es el que tenemos aquí, también debemos de tener en cuenta pues, las dimensiones en función de las viviendas que tengamos. Por ejemplo, para viviendas de un número inferior a 10, pues tendremos estas dimensiones que veis aquí. Entre 11 y 20 exactamente igual. Entre 21 y 30 esta que tenéis aquí, entre 31 y 45 las que tenéis aquí y por encima de 45 las que tenéis aquí. La red de distribución, pues también varía, dependiendo del número de viviendas. 5 tubos, como veis aquí, 6 tubos para 11 y 20, 7 tubos entre 21 y 30. Y la red de dispersión, que es aquella en la que vamos desde los registros secundarios
hacia la entrada de la vivienda, pues también tiene sus significaciones en dependencia pues, del número de viviendas que tengamos por planta en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Vale? También tenemos unas dimensiones mínimas de lo que sería el diámetro, también en función de las viviendas que tengamos, que puede ir desde 25 milímetros hasta 32, incluso 40. Y aquí tendríamos lo que es la entrada a la vivienda, con lo que sería el punto de acceso usuario y, por así decirlo, el registro de entrada a vivienda, que, bueno, a diferencia de la anterior legislación, aquí sí que nos permiten partirlo en dos. Una de las zonas está destinada a usos de los operadores, pues para poner sus módems de entrados ahí en fibra óptica. Y como veis, las dimensiones pues también van variando. En este caso estamos hablando de 500 por 600 por 80. Esto de aquí es el fondo, ¿vale? Bien. Respecto a las señales de televisión, pues bueno, prácticamente no hay muchas variaciones, salvo que el canal de retorno antiguamente llegaba hasta 35 MHz, ahora sí que se especifica que puede llegar hasta 65 MHz. El número de tomas será de una por cada instancia, excluidos los baños y trasteros. Estamos hablando de tomas de televisión, ¿eh? Y antes era una por cada dos o fracción. Las características del equipo de cabecera pues también varían. Ahora mismo se considera que para un número no superior a 30 tomas en toda la edificación, sí que se pueda dotar a la misma pues, de amplificadores banda ancha o en este caso centrales programables y demás, y siempre y cuando se mantenga una diferencia de más o menos 3 decibelios entre señales de la misma naturaleza, ¿vale? Dicho de otro modo, la forma de amplificar pues, bueno, puede ser vía monocanales, como los que tenemos aquí, vía centrales programables o incluso centrales banda ancha, que también se contemplan, siempre y cuando, como digo, las tomas de toda la edificación sean inferiores a 30, ¿vale? Y siempre y cuando se dé esta circunstancia, que no haya unas diferencias de niveles entre unas señales y otras superior a 3 decibelios. Y, por supuesto, los monocanales, siempre. Hay una serie de requisitos que se deben de cumplir, que son los que os he comentado antes, pero una serie de diferencias también. Antiguamente se permitía un nivel de 120 decibelios, también hay que entender que antiguamente existían señales analógicas y convivían, de hecho, con las señales digitales. Hoy en día todas las señales son digitales de recepción, con lo cual se baja el nivel a 113 decibelios, ¿vale? Los niveles de calidad en la toma, a comprobar, pues actualmente son de entre 47 y 70 decibelios, antes eran de entre 45 y 70. La tasa de error tiene que ser mejor de 9-5, esto respecto a las señales digitales prácticamente igual, y el MER de 21 dB, siendo el valor aconsejable en toma 22, que es el que vemos aquí, ¿vale? Bien, los tipos de redes que nos vamos a encontrar, como os he comentado antes, tanto en distribución mediante cable UTP categoría 6 libre de halógenos, redes de distribución de pares a través de cable multipar y redes de distribución de coaxial, ¿vale? Las redes de pares nos las vamos a encontrar principalmente cuando la distancia entre el PAU y el registro inferior sea superior a 100 metros. Fuera de eso, pues vamos a utilizar cable categoría 6, ¿vale? Bien, para ver esto de forma esquematizada, porque con la densidad de los artículos pues nos podemos liar un poco, así lo vais a ver más claro. Una red de cable de pares trenzados va a tener siempre una topología en estrella, como la que veis aquí. Aquí tendríamos las entradas de los operadores y a partir de aquí tendríamos lo que es la distribución a todas las viviendas, que como veis se hace en estrella. Esto es cable categoría 6, ¿vale? Y así a todas las viviendas. Otro ejemplo. Y como os decía, se utilizarán en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso usuario al más alejado es inferior a, no aparece aquí, pero bueno, ya lo digo, es a 100 metros, ¿vale? Siempre se deja una acometida por vivienda, es decir, a todas las viviendas va a llegar un cable categoría 6, siempre, ¿vale? Y el número de tomas será 1 por cada instancia, incluidos baños y trasteros. Estamos hablando de las tomas de datos, ¿vale? Con un mínimo de, que no lo pone aquí, pero bueno, de 2 independientes procedentes del PAU, ¿vale? En el RITI, ¿cómo se hace esta distribución? Pues con esta serie de paneles que veis aquí, ¿vale? Son unos paneles de entrada y son unos paneles de salida, ¿vale? Y a través de este tipo de rosetas y este tipo de registros que veis que, como podéis comprobar, pues vienen incluso hasta con su cerradura también para que esto pues no entre personal no autorizado y demás, ¿vale? Los pares trenzados los vamos a utilizar en aquellos casos en los que
como veis, bueno, esto es una roseta hembra, perdón, que no lo había comentado antes, que es lo que vamos a tener en la entrada del PAU, es decir, cuando lleguemos con el cable categoría 6, aquí necesariamente deberemos de conectar otro latiguillo macho para ir a un multiplexor, que lo vamos a ver ahora, que será el que luego hará la distribución de este cable de datos a las diferentes tomas, ¿vale? Este de aquí. De esa roseta que veíamos antes, con un latiguillo entramos aquí y de aquí distribuimos a las tomas de la vivienda que necesiten este tipo de servicio, ¿vale? Por resumir, abajo tenemos este registro, tenemos estas entradas de cables de datos, en las viviendas tenemos por un lado esta roseta que vemos aquí, un latiguillo que conecta esta roseta con este multiplexor y las salidas de este multiplexor a las diferentes tomas de las viviendas que tengamos que cubrir. Otro esquema que viene a ser lo mismo. La red de cables de pares trenzados, el multiplexor, la salida a las diferentes tomas y aquí, bueno, aunque lo vamos a ver después, pero para que os vayáis metiendo un poco en temario, vemos aquí lo que sería la red de fibra óptica, cómo llegaría, la red de coaxial, que vendría de lo que son los operadores, y la red de coaxial de lo que serían las televisiones, que en este caso vendrían del registro de telecomunicaciones superior, es decir, lo que son las cabeceras que veíamos antes, ¿vale? Con lo cual, en el punto de acceso a usuario de la vivienda, que como veis está partido en dos, un espacio se reserva para operadores, o para operadores se entiende a los elementos que quieran instalar los operadores, con dos tomas de corriente que veis aquí, y el resto es, pues bueno, para toda la infraestructura de telecomunicaciones que hay en el edificio. En este caso, como veis, un PAU de televisión, como digo, con dos cables coaxiales que vienen, en este caso, del registro de telecomunicaciones superior, es decir, de la cabecera de señales de televisión. En este caso es de 2 entradas, 4 salidas. ¿Por qué? Porque hay 4 tomas, como veis, conectadas. Tomas de televisión. Red de cable coaxial, como os he dicho, operadores que vengan con cable coaxial. En este caso vendríamos desde el registro de telecomunicaciones inferior. Llegamos a un repartidor de 2 salidas y damos servicio a 2 tomas, que es lo mínimo que tenemos que dejar previsto, ¿vale? Una red de pares trenzados, que era la que estábamos hablando, con su roseta y su multiplexor correspondiente y cada una de sus salidas conectadas. Y la red de fibra óptica, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, una foto en detalle del multiplexor que comentábamos. Aquí se ve quizás con más nitidez. Y un esquema más, pues bueno, de lo que sería la instalación, ¿vale? Esta es la roseta que veíamos antes en color rojo, el latiguillo, la entrada a este multiplexor y cada una de las salidas conectadas. Aquí, como comprobaréis, pues podéis ver tanto telefonía IP, que hace aquí referencia, conexiones, por supuesto, de cualquier PC, y principalmente, y yo creo que a lo que más va encaminado esto, a todas las televisiones que se están comercializando ahora, que son Smart TVs, que principalmente pues, van a demandar un ancho de banda considerable y tiene su función ahí, ¿vale? Cuando la distancia entre lo que es el registro de telecomunicaciones inferior y la toma más desfavorable sea superior a 100 metros, en lugar de hacerlo con cable de datos trenzado, categoría 6, como estábamos viendo antes, lo vamos a hacer con lo que serían cables de telefonía, como se hacía antiguamente en la antigua ICT2, bien con manguera, pues de 25, 50, 100 pares y demás, y luego segregando con lo que serían cables de 2 pares. Esto lo vamos a ver mejor. Ya no estaríamos hablando de una instalación en estrella, estaríamos hablando simplemente de segregación a través de los registros secundarios, y esto lo vamos a ver mejor. Bueno, no es que el esquema sea muy ilustrativo, pero bueno. Aquí estarían los registros secundarios, por aquí vendrían las mangueras multipares y desde aquí iríamos segregando a las distintas viviendas en este caso, ¿vale? Voy a ver si tengo una foto mejor. Estos son regletas de telefonía al uso, como las que se utilizaban en la ICT1, que como veis en la ICT2 tiene su aplicación también para los casos en los que os he comentado. Este tipo de regletas estarán en el registro inferior y estas son las que encontraremos en el registro secundario, principalmente. Y esta sería la composición pues, de un cable, en este caso, de 2 pares, par 1, par 2, y cómo se dimensionaría pues, con las correspondientes torretas, ¿vale? Aquí vemos una sección también de lo que sería un cable multipar, en este caso de telefonía, y una foto pues, del registro. Bien.
La red de cable coaxial, hablamos de operadores que van por cable coaxial. Ojo, no confundir con el cable coaxial que viene de las señales de televisión, que no tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, el cable tampoco tiene nada que ver en características, tanto el que viene de las señales de televisión como el que viene de los operadores, ¿vale? Hay operadores de coaxial, por ejemplo, en las zonas pues, tipo Novelda, hay operadores Cablebol o Teleyecla y demás, que suelen utilizar mucho este tipo de tecnología, ¿vale? De hecho, ONO, sin ir más lejos, utiliza también este tipo de tecnología. Va con fibra hasta determinados nodos o entradas a las viviendas y luego distribuye en coaxial. Bueno, pues esto podría ser un ejemplo, aunque ahora sí que es cierto que están haciendo un esfuerzo por llegar con la fibra hasta la propia vivienda, pero bueno, para aquellos casos en los que de alguna manera la instalación es híbrida, es decir, coaxial y fibra, pues esto podría ser una solución. Como veis, la instalación es en estrella, pero con una connotación, y es que siempre y cuando el número de viviendas no sea superior a 20. Porque si es a 20 se hace en distribución en árbol rama, que lo vamos a ver ahora. Aquí tendríamos toda la entrada de coaxiales y, como veis, es una distribución en estrella a cada una de las tomas de cada una de las viviendas, y así sucesivamente. Y esto es una distribución en árbol rama, es decir, venimos con un coaxial y a partir de aquí con derivadores, como hacemos con las señales de red VSAT que vienen del registro superior, solo que en este caso pues, es al revés, vienen del registro inferior y se van distribuyendo de esta manera. ¿Veis? ¿De qué va a depender? Por lo que os he comentado antes. En estrella, siempre y cuando el número de PAU no sea superior a 20, y en árbol rama, siempre y cuando el número de PAU sea superior a 20. Bien. Estos son derivadores, como veis, son de 5 a 1000 MHz. Para operadores normalmente vamos a trabajar siempre en estas frecuencias. No tienen nada que ver con los derivadores o con los repartidores que se trabajan para las señales de televisión, que ahí sí que vamos de 5 a 2150 MHz, ¿vale? Insisto en no confundir una cosa con la otra, porque en la ICT1 simplemente trabajábamos con 2 coaxiales y en la ICT2 se trabajan con 3. Las tomas para la red de datos de cable coaxial también varía. Como veis, pueden llegar hasta 862 MHz, cosa que las redes de televisión satélite son hasta 2150. ¿Vale? Bien, y aquí tenemos, yo casi diría la joya de la corona, lo que realmente marca la diferencia, aparte de lo ya visto respecto al ICT1, que es la red de distribución de fibra óptica. ¿Vale? Bien. Para la red de fibra óptica debemos de tener en cuenta, hombre, lo primero, que el operador llegue efectivamente con fibra óptica a la entrada de la arqueta donde vamos a proyectar la obra, y a partir de aquí considerar que a todas las viviendas deben de llegar 2 fibras. Todas las fibras que llegan a la vivienda son de color rojo y verde, ¿bien? Y lo que es el registro inferior va a tener una separación, en la cual por un lado llegarán los operadores, que los tendremos aquí reflejados, y aquí la empresa instaladora pues irá haciendo las correspondientes fusiones, ya digo 2 por vivienda, para llegar hasta lo que es el PAU, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay una serie de pigtails que se cortan en un extremo y en otro extremo, y estos pigtails se fusionan con la manguera de multifibra que tenemos aquí, ¿vale? Aquí se van segregando las fibras, se fusionan, como veis en el registro inferior hay 2 fusiones por vivienda, en el registro secundario hay otras 2 fusiones por vivienda, y en la entrada de la vivienda, en este caso, debería de haber 2, realmente solamente hay una, porque la obligación es solamente tener una, pero llegan 2 fibras, ¿vale? Bien, para verlo más en detalle, aquí tendríamos una foto de lo que sería un registro inferior con la entrada del operador de fibra, que vendrá aquí, alojará aquí sus conectores SC a PC, y aquí se alojará, por así decirlo, las fibras que van al resto de las viviendas, ¿vale? Esto que tenemos aquí es el registro secundario, donde se aloja el cassette, que por así decirlo va a dar servicio con las 2 fibras a cada vivienda. Y esto que tenemos aquí es dentro del punto de acceso usuario, donde alojaríamos las 2 fibras que comentábamos al principio. ¿Vale? Bien, esto que veis aquí es una foto en sección de un cable multifibra. Como veis, tiene diferentes micromódulos de diferentes colores, y en cada uno de estos micromódulos se alojan las diferentes fibras que vemos, ¿eh? Más en detalle, el cable multifibra, que va dentro de un registro secundario a otro registro secundario, que es en el cual yo voy a fusionar, una vez que se agregue aquí, tanto abajo, en el registro inferior, como en el registro secundario.
¿vale? Más fotos. En detalle, fusión, conectores CAPC, y aquí tenemos lo que viene de los operadores, ¿vale? Otra foto con un píxel ya montado. Como veis, aquí no se ve con detalle, pero bueno, luego os enseñaré unas fotos en las que sí que lo vamos a apreciar. Y aquí dentro del registro secundario, ¿cómo quedarían las otras fusiones? Con una conectada y otra no conectada. Que lo vamos a ver. Bueno, aquí veríamos cómo quedan alojadas. Esto que veis aquí es una cánula para proteger la fusión. Más en detalle. Y aquí tendríamos la entrada al punto de acceso usuario, donde sí que vemos una fusión nada más, y la otra, como os he dicho, quedaría simplemente presentada. Indicaros también que esto lo vamos a hacer siempre y cuando, lo he pasado aquí, los PAUs sean superiores a 15. Si son inferiores a 15, este tipo de conexión se puede hacer de forma directa, es decir, con un latiguillo preconectorizado podríamos ir directamente desde el registro inferior hacia la entrada del usuario, sin fusionar. El código colores lo vamos a pasar por alto. Simplemente comentaros los detalles que tiene en cuanto a medidas una fibra. Aquí no se aprecia muy bien, pero vamos, estamos hablando de 125 micras la medición de lo que es el diámetro del núcleo. El revestimiento sería de 250 micras y la funda plástica de 900. Es decir, esto es como trabajar con un pelo de la cabeza prácticamente. Los distintos tipos de latiguillos que tenemos, de conectores. Como os he comentado, en ICT2 vamos a trabajar con SCAPC, que es este que veis aquí, y este que sería más en detalle. Comentaros también que las pérdidas por fusión suelen ser de 0,1 dB, la pérdida de fibra óptica suele ser de 0,5 dB al kilómetro, y en la conectorización se nos van a ir en torno a 0,5 o 0,3 en este caso si la fusión es mecánica. Hay dos formas de hacer una fusión de fibra, bien por arco voltaico o bien por empalme mecánico, ¿vale? Las diferencias las tenéis aquí principalmente. Con lo cual, tenemos que desde el operador hasta la entrada de usuario tenemos unas pérdidas estimadas de 1,3 dB. La normativa nos aconseja que sea 1,5 y en ningún caso que superemos los 2 decibelios de pérdidas. Para hacer todo esto, pues bueno, los instaladores se deben de equipar, como os he comentado antes, con una fusionadora de arco voltaico, que es la que veis aquí. También hay otras que son mecánicas, la diferencia de precio es considerable, aunque esto es válido para que el instalador se dé alta como tipo F. La diferencia entre esa y esta es que esta, pues bueno, digamos que te hace un test de cómo ha quedado esa fusión, te hace una evaluación de pérdidas y demás, y la mecánica pues no te hace absolutamente nada, simplemente lo empalma y ya está, ¿vale? Esto es una forma de trabajar, el cable multifibra, para luego poder segregar las diferentes fibras y los diferentes micromódulos. Y más herramientas, ¿vale? Un generador de luz para poder medir las atenuaciones ópticas y medidores de campo, ¿vale? Bien, como os había comentado antes, prácticamente lo que es el tema de las señales de televisión no varía de una ICT antigua a una ICT nueva, pero sí que hay una consideración que hace, que es referente al dividendo digital, que es lo que os comentaba antes. Vamos a ver. ¿Qué es esto que os voy a señalar, ¿vale? Bien. Existe una normativa por la cual antes del 1 de enero del 2015 todas las frecuencias que van desde 800, en este caso, a 900 MHz deben de quedar libres. ¿Esto en qué se traduce? Pues bueno, los canales 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la UHF hay que eliminarlos. ¿Para qué? Para dejar paso a redes de telefonía 4G, ¿vale? Esto, pues bueno, viene un poco a colación de lo que hablábamos antes, cada vez hay más demanda de ancho de banda y en este caso estamos hablando de ancho de banda para servicios móviles, todo lo que es pues, telefonía móvil 4G, tabletas y demás, ¿vale? Bien. Estas frecuencias, como veis, ya han sido asignadas a distintos operadores, en concreto estamos hablando de Telefónica, Vodafone y Orange. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues se traduce
en que progresivamente vamos a ver cómo en el paisaje van apareciendo, si ya teníamos muchas antenas de telefonía, pues van a ir apareciendo otras, diferentes, y como veis van a entrar de lleno a interferir en algunos canales de lo que es la banda UHF, concretamente los que están más próximos al canal 60, ¿vale? Esto implica pues, un trabajo interesante, tanto a nivel de las edificaciones que ya están construidas. ¿Por qué? Porque tienen unos monocanales que están, por así decirlo, contemplando el canal 62, lo que era el antiguo canal No. Digo antiguo porque aunque la licencia sigue vigente, pero como sabéis las emisiones han dejado de realizarse. Y por supuesto al canal 67, 68 y 69, que para que os hagáis una idea pues es donde está el grueso de las televisiones privadas que no son HD a nivel nacional. La Sexta, Antena 3 y demás. Estos canales deben reubicarse en unas frecuencias más bajas y mientras este proceso se da, pues hay que empezar a cambiar tanto cabeceras como reprogramar las centrales allí donde sean programables. ¿Cómo puede afectar esto? Pues como veis aquí, con pixelaciones. Vale, las soluciones a aplicar. Las antenas actualmente se fabrican hasta 862 MHz. El primer corte tendrá que ser por aquí, porque en adelante se van a tener que fabricar hasta 790 MHz, es decir, hasta el canal 60. Ya no tiene sentido fabricar antenas de televisión que vayan hasta el canal 69. Pero no va a ser solo cuestión de antenas, también va a ser cuestión de filtros, como vemos aquí. Esto, claro, si le dais un poquito vueltas a la imaginación, pues os podréis imaginar el alcance que realmente tiene, porque actualmente todas las viviendas cubre la banda hasta 862 MHz. ¿Qué quiere decir? Pues que no habrá vivienda en la que o no haya que cambiar la antena o no haya que poner algún filtro para evitar este tipo de interferencias, tanto a la entrada como a la salida, es decir, en las tomas. Y, por supuesto, no habrá cabecera de comunidades ya existentes en las cuales no haya que hacer algún tipo de modificación, bien sea retirando monocanales, es decir, 62 y el 67, 68 y 69, o bien reprogramando centrales, allí donde las centrales sean programables. Por supuesto, también afecta tanto a amplificadores de interior, incluso a la forma en cómo hayamos hecho la conectorización interior y demás. ¿Por qué? Muy sencillo. Si todos vamos a tener, de aquí a nada, teléfonos 4G, los teléfonos 4G que tengamos dentro de la vivienda son, de alguna manera, repetidores en potencia también de esta señal. Es decir, que esta señal, cuando la recibamos, va a afectar sobre todo, en este caso, al canal 58, que es el que corresponde a Televisión Española. ¿Por qué? Porque el canal 58 es el más próximo al canal 60. ¿Vale? ¿Termina aquí el dividendo digital? Bueno, pues no termina el dividendo digital. Hay un segundo dividendo, ¿vale?, que es por el canal 50. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos antes. La idea es que las redes cada vez pues, tengan una demanda mayor, sobre todo en cuanto a servicios móviles, y llegará un momento en que la frecuencia, la subbanda que va del canal 60 al canal 69 también se va a quedar corta. Necesitaremos banda de lo que es el canal 50 al canal 69. Con lo cual, habrá que hacer otra reubicación de los canales que están del 50 al 60 para pasarlos más abajo. Es decir, habrá que volver a cambiar antenas, habrá que volver a cambiar monocanales, reprogramar cabeceras, etc, etc, etc. ¿Vale? ¿Cuándo va a ser esto? Pues aquí me han puesto una reseña que es aproximadamente en el 2018. Entonces, yo entiendo que la reubicación que hagan ahora, que todavía no está muy clara a qué frecuencias va a afectar, sí a qué frecuencias se eliminan, pero no a qué frecuencias van a ir destinados, pues entiendo que ya tendrán previsión de no asignar canales a las nuevas por encima del canal 50. Pero bueno, esto ya son más bien temas de administraciones. Comentaros también que el estándar que actualmente se utiliza en la televisión digital terrestre es el DVB-T. Tiene que haber una evolución al DVB-T2. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos buscando, como todos habéis visto, tenemos canales en HD. Los canales en HD requieren de más ancho de banda. ¿Qué sucede? Que si me estás diciendo por un lado que me vas a recortar el espectro radioeléctrico destinado a canales de televisión en UHF y me vas a dejar solamente hasta el canal 50 y a la vez me estás diciendo que tengo que emitir canales en HD, necesariamente, y además tengo que emitir más calidad, necesariamente tengo que cambiar el sistema de compresión que yo estoy utilizando actualmente, para con menos recursos dar más calidad. ¿En qué se traduce esto? Volvemos a ver siempre. Pues que si actualmente todas las televisiones que se vienen comercializando son DVB-T, llegará un momento en que tendrán que ser DVB-T2 para poder descodificar estos canales. De hecho, ya se están empezando a comercializar. ¿Vale?
Bien, pues esto es todo y si tenéis alguna duda o me queréis comentar algo, pues aunque haya sido un poco rápido, es todo demasiado denso y de todas maneras yo os invito a los profesores a que cuando queráis hagamos una jornada práctica porque esto es interesante, sobre todo ver el tema de registros, fusiones, tanto mecánicas como marco voltaico y demás y verlo prácticamente, cuando queráis. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? ¿Te gusta? Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. La siguiente charla a continuación dará la charla don Pedro Ruiz, que es delegado de zona del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Sí. Ay. Comienzo. Es que no sé, ¿has llamado? ¿Has llamado a Omar? No. No sé si le ha pasado algo. No sé, bueno. Bueno, buenos días. Yo estaba esperando a un compañero que es, digamos, un libre ejerciente de una edad que está en activo. Yo ya no estoy en activo, pero pertenezco a la Junta de Gobierno del Colegio de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de la Comunidad Valenciana. Entonces, entre los dos íbamos a explicaros un poco qué es el colegio, para qué sirve, qué necesidad hay de él y en qué nos podemos apoyar cuando pertenecemos a este colegio. Como él no ha llegado todavía, me vais a permitir que empiece yo y él ahora cuando venga os explicará cosas más actuales de las gestiones que estamos haciendo en el colegio. Como sabéis, nosotros tenemos un colegio único en España, que está una sede central, que está en Madrid, al cual pertenecemos todos. No obstante, se han creado una serie de delegaciones. La primera que se creó fue en la Comunidad Valenciana. Tenemos una sede en Valencia que está en el edificio Torres del Turia, calle Santa Amalia, donde tenemos unas instalaciones que luego os mostraré en fotografías, donde damos cursos, en fin, damos unas charlas y tenemos allí ubicada la... Luego se creó otra delegación en Cataluña, en Barcelona concretamente, que aunque en Barcelona existe un colegio independiente de ingenieros y graduados de telecomunicación, nosotros... Ese es independiente, es catalán solamente, pero nosotros tenemos nuestra propia delegación en Cataluña. Hay unas asociaciones en Andalucía, en Murcia, en Canarias y, en fin, en casi toda España, donde se aprovecha para dar cursos y dar clases a los colegiados que quieran conocer o tener conocimientos de proyectos y asuntos que van saliendo diariamente. Bueno, entonces... Ahí. Ahí está. Sí. ¿Para qué sirve el colegio? Esta es una pregunta que todo estudiante cuando termina la carrera se pregunta. ¿Por qué me tengo que colegiar? ¿Para qué sirve el colegio? Entre otras razones, bueno, aquí vamos a hablar de que la titulación y profesional, que las competencias dentro de la universidad y título universitario, atribuciones, colegio profesional y profesión regulada. Vamos a ver. Lo primero que tenéis que saber, vosotros que estáis estudiando graduado de telecomunicación, es que nuestro colectivo, nuestro colegio, que hasta ahora se llamaba Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, ahora se llama ya Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados de Telecomunicación, de Ingeniería Técnica y Graduados de Telecomunicación.
Este colegio es el único colegio en el que los graduados pueden apuntarse, inscribirse. Es decir, no hay otro colegio. Ese es el único colegio que existe en el que vosotros podéis apuntaros. Otra cosa es que posteriormente estos graduados que termináis ahora os hagáis máster, os hagáis, en fin, titulaciones superiores y vayáis a otro colegio. Pero ahora mismo, con la titulación de graduado, este es el colectivo al que podéis pertenecer. ¿Qué es lo que hace el colegio? Pues el colegio, entre otras razones, lo que hace es defender la profesión ante las instituciones, es decir, ampara a la profesión jurídicamente ante todos los problemas que puedan surgir. El colegio no podría existir si no existieran los colegiados, porque no hay ninguna entidad que pueda subsistir sin tener ingresos. Los ingresos los tenemos que dar nosotros, los que estamos colegiados. Y esos ingresos no son cantidades enormes, sino son pequeñas cantidades que proporcionamos al colegio y que con ese dinero que el colegio recauda puede tener una cantidad de empleados y una cantidad de gente dedicada solo y exclusivamente a defender nuestra profesión. Es decir, vamos a intentar, no sé si sabréis, que ahora mismo se acaban de explicar de la ICT. La ICT era un tipo de proyecto que hace unos meses nada más solamente lo podían hacer los ingenieros técnicos de telecomunicación y, por supuesto, los graduados. Pero esto ha cambiado, ahora mismo ya las leyes en España están cambiando, no se habla de carreras específicas para hacer proyectos específicos, sino que todas las profesiones, todos los proyectos podrán realizarlos técnico competente, es decir, técnico competente en esa materia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que los primeros que han ido a coger lo que nosotros teníamos en exclusividad, que eran las ICTs, han sido los industriales. Los industriales han ido y nos han cogido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para defendernos y no perder mercado? Pues hemos ido a la calle y hemos luchado por hacer nosotros lo que ellos hacen, proyectos eléctricos. Es decir, entonces, nosotros, ahora mismo, vamos haciendo proyectos que ahora os enseñaré un cuadro de todas las cosas que podemos realizar, en las que no solamente hacemos proyectos de ICT, o hacemos proyectos de radiotelefonía, o hacemos proyectos de telemando, sino que también hacemos proyectos de acústica, hacemos proyectos eléctricos de baja tensión para viviendas, como cualquier proyectista industrial, exactamente igual. E incluso también hay una competencia en la que podríamos hacer obra como arquitectos, siempre y cuando esa obra esté destinada única y exclusivamente a las telecomunicaciones. Bueno, esto, dice, tu colegio te forma y te ayuda a actuar. Lógicamente, el colegio no solamente se dedica a estas gestiones que os he dicho, sino que continuamente, como están saliendo, por ejemplo, ahora mismo, lo que os acabo de decir, proyectos de energía eléctrica, proyectos de energía eléctrica para un edificio en baja tensión. Estos proyectos, que hasta en este momento los estaban haciendo los industriales, los podemos hacer nosotros. Pero claro, nosotros, aunque tengamos créditos suficientes en la carrera de electricidad, eso no es suficiente, sino necesitamos una formación. Hay unos trámites administrativos, que es cómo se redacta un proyecto, cómo se hace un proyecto eléctrico, y eso es lo que el colegio nos va a enseñar. Nos va a dar la clase suficiente para que nosotros podamos hacer y tramitar un proyecto eléctrico. Perdona un momento. Mi compañero, Francisco Mar, es representante, por supuesto, del colegio, pero que él os puede hablar con más propiedad que yo, porque él está en este momento luchando por conseguir más atribuciones para nuestra profesión que nos ayude luego a trabajar y a desarrollar nuestra vida. Así que yo me he quedado solamente explicándoles un poco qué es el colegio, o sea, qué hacemos un poco, que hemos perdido la ICT y que vemos que estamos ganando proyectos de otros tipos, como son los eléctricos, pero no he seguido hasta ahí. Si quieres tú continuar. Bueno. Yo te voy pasando conforme tú me digas. Sí, vamos a animar esto un poco porque
Bueno, soy Paco Mar, soy libre ejerciente del año 2001, soy empresario, tengo un laboratorio acreditado por ENAC en materia de ruidos, soy empresa colaboradora con la Administración, tengo una empresa instaladora, tengo muchas cosas y gracias a nuestra profesión, que es ingeniero técnico de telecomunicación, estamos luchando permanentemente para igualarnos al resto de las ingenierías. La primera pregunta que hay que hacer, o os tenéis que hacer, porque creo que son graduados, sois graduados en imagen y sonido, creo que es. Yo también hice ingeniero técnico en imagen y sonido, en su día lo estudié porque me gustaba las telecomunicaciones y sobre todo el sonido, y me fui a la Universidad Politécnica de Valencia, entonces no existían escuelas, había muy poquitas en el año 98 por ahí. Y tengo también, o sea, soy titulado igual que vosotros de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, la especialidad de Imagen y Sonido. Luego hice la adaptación al grado en sistemas de telecomunicación y eso. Lo primero que tenéis que saber, que muchas veces no se tiene claro, es cuál es vuestra profesión. Eso es lo más importante de cara a cuando salgáis a la calle. Es decir, habéis acabado o vais a acabar una carrera y nuestro colegio va a regular una profesión que es ingeniero técnico de telecomunicación. Disculpad. Sabéis que hay profesiones reguladas, ¿vale?, como son abogados, médicos, notarios, registradores, veterinarios. Y mirad qué suerte que tenemos una profesión que es regulada. ¿Eso qué significa? Que cualquiera no puede ser ingeniero técnico de telecomunicación. Es decir, para acceder a esa profesión tiene que reunir unos requisitos, ¿vale? Y esos requisitos lo aprueba el Ministerio. ¿Qué significa ser ingeniero, una profesión regulada? Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquiera no puede acceder. Dentro de esas profesiones reguladas tenemos que saber qué desempeñamos nosotros en la sociedad, porque, por ejemplo, un médico, vosotros sabéis qué hace un médico, es decir, pues curar a la gente. Un abogado, defender a su cliente. Un veterinario, me imagino que será pues curar animales. Y vosotros nunca os habéis preguntado cuál es vuestra profesión cuando acabéis. O sea, porque como somos una profesión regulada, me imagino que a lo mejor no hay contestación. Pues yo voy a trasladar cuál es nuestra diferencia entre el resto de las profesiones, y es garantizar el secreto de las comunicaciones. ¿Eso qué significa? Pues que antes era un derecho por parte de muchos profesionales. Ahora entendemos que, por cierto, aún siguen existiendo. Fijaros todas las movidas estas que hay con Obama, con esto y tal, del cifrado de los mensajes. Pues imaginaros cuando empezaron, cuando era rudimentaria las telecomunicaciones, y a lo mejor te ponían una pistola en la cabeza para que dijeses qué mensajes había enviado, ¿no? Entonces había que hacer un juramento para acceder a esa profesión. Decir, bueno, yo nunca voy a dar esa información. Entonces de ahí viene nuestra profesión y llega hasta nuestros días. Entonces, por parte del colegio lo que estamos haciendo de alguna manera es fomentar nuestra profesión regulada. Y ahora me dejo ya de rollos de profesión, vamos a seguir y ahora explicaré un poco lo que estamos haciendo dentro del colegio. Y que también vosotros hagáis preguntas sobre vuestro futuro profesional y qué es lo que podéis hacer. El colegio te ayuda a los proyectos profesionales. Hoy por hoy solo hay una ley la cual limita o da exclusividad a un solo colectivo en materia de ingeniería y arquitectura, que es la ley de la ordenación de la edificación, que para hacer un proyecto de una construcción, arquitectos y arquitectos técnicos para uso residencial, solo ellos pueden firmar. El resto de los proyectos, el resto los podemos hacer nosotros, ¿vale? Luego hay que saber, tener conocimiento y querer, ¿vale? Como técnico competente, eso es, ¿vale? De ahí lo que os ha explicado Pedro con el tema de las ICT, de la infraestructura común de telecomunicaciones. Se ha modificado
la ley del 98, en la cual decía técnico competente, se modificó en el año 2005 diciendo ingenieros técnicos de telecomunicación e ingenieros de telecomunicación, y ha vuelto a ser técnico competente, pero no dice qué especialidades son. Es decir, se abre de alguna manera para que aquellas profesiones reguladas hagan los proyectos. Sí. Bueno, sabéis que cuando acabéis el grado, vuestra profesión sigue siendo ingeniero técnico de telecomunicación. Es decir, para ser ingeniero de telecomunicaciones tenéis que tener el máster habilitante para ser ingeniero de telecomunicaciones, que es otra profesión. O sea, aquí hay dos profesiones: ingeniero de telecomunicación, ingeniero técnico de telecomunicación. Ingeniero de montes, ingeniero técnico forestal. Pues nosotros, como ingenieros técnicos, tenemos esa profesión igual que la ingeniería de telecomunicaciones. Básicamente, hoy por hoy, a nivel de proyectos, está muy cercana, pero bueno, podéis elegir cualquiera de las opciones. Nosotros lo que estamos intentando es fomentar la diversificación de proyectos y, de alguna manera, valorar nuestro título y nuestra profesión, como ahora veréis. Bueno, sí, ahora es que lo que está en el tema de la moda y la moda de la profesión, sobre todo, es el tema de las TIC y la investigación y desarrollo de, bueno, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. La única pega que tenemos con esto es que al final, pues, lo puede hacer todo el mundo, entre comillas, pero, como entenderéis, los profesionales que mejor perfil tienen para ello son los ingenieros técnicos de telecomunicación o ingenieros de telecomunicación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, lo que son el desarrollo de equipos electrónicos para este tipo de tecnologías, y luego la implementación de los mismos. Daros cuenta que hoy en día faltan muchísimos profesionales para la expansión de las TIC. Imaginaos, por ejemplo, ahora tanto Telefónica como Vodafone, que están haciendo la expansión de fibra óptica. A mí el otro día me llamaron y le falta personal por todos lados para el despliegue de la fibra, para el replanteo de la misma. No hay profesionales que sepan fusionar fibra óptica, por ejemplo. Entonces están perdidos porque están haciendo despliegue en Alicante, en Alcoy, en Elche y en 1000 sitios, y están metiéndose electricistas a hacer funciones que muchos de los profesionales podíais ser vosotros, ¿vale? O otro tipo de ingenierías están cogiendo esos trabajos porque falta personal y falta, de alguna manera, acercarnos nosotros a la sociedad para que interioricen nuestra profesión. Dale, para adelante. Sí. Bueno, lo importante del colegio al final es que entre todos defendamos la profesión. ¿Qué significa esto? Que cuanto más seamos entre todos podemos defender la misma profesión. Es decir, mañana cuando tengáis un problema a la hora de firmar un proyecto, si vosotros vais de cara a la administración a defenderos vuestros intereses, van a pasar de vosotros olímpicamente, porque aún defendiendo el colegio estamos teniendo terribles problemas para defender la profesión. Hay una serie de profesiones que son arquitectos e ingenieros industriales, sobre todo, que han copado de alguna manera en la sociedad un desempeño cercano al ciudadano, y eso es muy difícil cambiarlo. Nosotros ya lo estamos consiguiendo, pero claro, eso lleva tiempo y lleva recursos jurídicos para poder de alguna manera equipararnos al resto de las ingenierías. Ojo, la ley nos ampara, pero claro, tú hoy en día vas a decirle a un técnico municipal que vas a hacer una discoteca y la vas a construir y te mira y dice, es imposible, un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero técnico que vaya a hacer una discoteca. Pues fijaros que el uso es de imagen y sonido, es de telecomunicaciones, es una de las especialidades. Por lo tanto, esa facultad o derechos para nosotros, ni más ni menos, no para ninguna industria, ni para un arquitecto, ni para nada. De hecho, ahora cuando salga en las diapositivas veréis la Ley de Ordenación de Edificación, que hay un apartado muy significativo que habla de la ingeniería de telecomunicación. Y es un derecho nuestro que nosotros estamos intentando retomar para que tengamos mucho más trabajo, evidentemente. Fijaros, bueno,
hoy por hoy, en el tema de la diversificación y los proyectos que podemos hacer, que ahora os haremos una mención, porque esta exposición es muy larga y tampoco me quiero meter a leer todo esto porque no tiene sentido. Bueno, como os comentaba, la red de nueva generación, pues hay un montón de trabajo. Hoy en día, Teleco, ITT, todas las contratas de Telefónica, y Astel, Vodafone, están haciendo un despliegue terrible con el tema de la FTTH, la fibra óptica, y necesita muchos profesionales. Seguro que cuando acabéis podéis tener un acceso bastante importante. El colegio lo que hace de alguna manera, igual que las universidades, es de intermediar para que vosotros, hay una bolsa de trabajo en el colegio, como ahora veréis, y os puede proporcionar ofertas de trabajo para este tipo de empresas. Luego está el tema de las Smart City, que está de moda. Pasa, a mí eso de las Smart City no me gusta porque lo hablo con el decano muchas veces, con el decano nacional, porque es un poco ambiguo. Es decir, Smart City que hay trabajo para todo. Pues sí, lo que estamos posicionando en nuestro perfil para saber de todo, porque claro, si sabemos solo de telecomunicaciones, nos metemos en una Smart City que lleva detección de CO2, de emisiones, que lleva agua, que lleva gas, que llevan 20.000 cosas, y claro, si nos metemos en las telecos y no controlamos el resto de las tecnologías, pues cogerán otros perfiles. Entonces, lo que estamos intentando es vender todo el paquete para que nos quedemos como mínimo como el resto de las ingenierías. ¿Vale? Bueno, la palabra crisis, como todo. Normalmente, el perfil que nosotros tenemos en la ingeniería técnica de telecomunicación, hoy por hoy hay un montón de demanda por vuestro perfil profesional. A lo mejor aquí directamente en Alicante no, pero ya estáis viendo lo que os acabo de trasladar. Pero normalmente vuestros compañeros que se tienen que desplazar a otras ciudades, os puedo asegurar que con lo que tenemos y lo que va a venir vais a tener trabajo seguro. Lo que pasa es que, claro, el trabajo del ingeniero técnico, como este hombre, hace 30 o 40 años, bueno, no sé, a lo que hay hoy en día hay un abismo. Es decir, imaginaros el decano nuestro, de Pedro Pantoja, bueno, que no podía asistir y tal, era el jefe de transmisiones de una cuarta parte de España. Y cuando acabó la carrera, igual que nosotros, de Iberdrola, ojo, tenía 5 ofertas de trabajo para elegir el destino que quisiera. Imaginaros. Y llevaba chofer, llevaba de todo. Yo hoy en día soy autónomo, tengo tengo 2 SLs, tengo 20.000 cosas, y para llegar a fin de mes me cuesta lo que no está en los escritos. Os lo digo para que de alguna manera veáis que da igual de alguna manera la formación que tengáis. Al final estarán vosotros y en lo que os preparéis para poder llegar al objetivo de un trabajo bien remunerado, porque al final, bueno, hay dos cosas, o que esté bien remunerado o vivir como la leche. Hoy en día es muy difícil las dos cosas. Entonces, lo que tenéis que hacer es formaros y estar preparados para que cuando llegue la oportunidad, pues dar la talla y poder trabajar. Sí, bueno, esto es una explicación de la crisis. La crisis también, si lo vemos de manera positiva, veréis que tenemos salidas profesionales, innovación, saneamiento profesional. Es muy importante, o sea, el saneamiento profesional, que es que antes, pues Tokiki estaba haciendo proyectos, todo Dios hacía de todo, y hoy en día, pues hay gente que cuando a la más mínima, pues han ido al garete. Es decir, tenían 3 trabajos, pues uno de ellos, si no eres profesional y estás dando los servicios que el cliente te pide, pues te vas fuera del mercado. Eso ni más ni menos el saneamiento. La inversión personal, lo que os comentaba, la resistencia y la colegiación. Bueno, no sé si sabéis que es muy importante que la obligación actual que ahora saldrá de estar colegiado. Es decir, si pertenecéis a cualquier empresa o queréis hacer cualquier proyecto, porque ahora está muy de moda, que hemos luchado, no sé si ahora en la diversificación lo veréis, el tema de la certificación energética. La certificación energética en edificios
que salió publicado unas aclaraciones del Real Decreto 235. Cualquiera de vosotros, cuando acabéis la carrera, podréis hacer un certificado energético de viviendas existentes o de viviendas nuevas, ¿vale? Y diréis, joder, hay mucha gente que está diciendo, oye, es que pasan certificados a 40, a 50, los regalan. Esto es como todo en el mercado. Los pueden regalar o los pueden cobrar. Yo los cobro. De hecho, ahora vengo de Torrevieja y vengo de un certificado energético de un hombre. Pero fijaros la importancia que tiene de que esto antes era impensable y ahora tú a tu vecino o a tu amigo o a tu primo o a quien os salga la gana le podéis emitir un certificado energético de su vivienda. Entonces, claro, fijaros qué diferencia hay de las alternativas que teníamos antes respecto a las salidas profesionales y las que vamos a tener con el colegio. No sé si Pedro os ha explicado algo, ahora os lo iremos trasladando de la diversidad de proyectos que yo hago y que podéis hacer. Estos son esquemas de porcentajes y tal, ¿no? Sí, todos estos que son números de... Ingenierías en Europa y tal. No, yo creo que no vale la pena comentar esto. Los salarios brutos. Sí, fijaros, los salarios brutos por países, ¿vale? Y de alguna manera, veáis, estamos creo los penúltimos. Estamos ahí a punto. Estamos al final. ¿Vale? Empleo, formación, paro, Bolonia. Bueno, eso lo sabéis, el tema de grado, Bolonia y toda la historia esta, me imagino que os lo habrán explicado ya reiteradamente, ¿vale? Lo que tenéis que tener muy claro es eso. Graduado, la profesión es ingeniero técnico de telecomunicación, ¿vale? Hay una cosa que a nosotros nos beneficia a los graduados, a la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación, y es que todos vais a tener que ser ingenieros técnicos de telecomunicación. Es decir, al ser graduado, vuestra profesión como mínimo vais a ser ingenieros técnicos de telecomunicación. Que luego queréis seguir con los estudios de máster, pues tendréis 2 profesiones y 2 títulos, ingeniero técnico, o sea, la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación y la profesión de ingeniero de telecomunicación. Pero antes eso no pasaba. Imaginaros que antes te metías a la carrera y cuando ibas por 4º curso te dejaba la carrera. Pues ni eras ingeniero técnico de telecomunicación ni ingeniero de telecomunicación. Te quedabas sin nada. Cosa que ahora, cuando acabéis graduados, si os colegiáis en nuestro colegio, ya podéis ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación. Esto os lo decía por lo de antes. La colegiación es obligatoria siempre que trabajéis en una empresa y hagáis el libre ejercicio. Lo que os comentaba del certificado energético. Hay mucha gente ahora que está dando certificados energéticos y no están ni colegiados, pero no solo en nuestro colegio, sino ingenieros técnicos industriales, ingenieros técnicos agrícolas, lo que sea. Pues si algún cliente os reclamase, os puede pedir responsabilidades civiles. Es decir, si tú quieres ejercer tu profesión, primero a día de hoy tienes que estar colegiado en el colegio, ingenieros técnicos de telecomunicación, y si eres máster habilitante, ingeniero de telecomunicación, y luego tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, porque si mañana, yo qué sé, proyectas un proyecto eléctrico y lo haces fatal, el cliente que te reclamará, tienes 2 opciones, o te paga el seguro o pagas tú y puedes ir a la cárcel, ¿me entiendes? Imaginaros que en un edificio se prende fuego una instalación eléctrica. Tú tienes que tener tu seguro de responsabilidad civil. Hoy en día hay gente, de hecho hay un lema que ha sacado un compañero nuestro que pone no te la juegues. Hemos bajado los precios de los visados, es decir, un proyecto de un visado, por ejemplo, un proyecto eléctrico, creo que vale 16 euros. Y tienes tu seguro de responsabilidad civil. Por 16 euros se lo incrementas al cliente y tienes cubiertas tus espaldas. Aquel valiente que entregue un proyecto eléctrico y haga una declaración responsable como que lo tiene todo, pues si mañana se pega a fuego el bar, pues lo que valga la fiesta lo tendrá que pagar. Si tiene dinero lo pagará en dinero, si no, pues irá a la cárcel. O sea, así de claro. Es que muchas veces las responsabilidades no se tienen en cuenta, pero ojo, que aquí no vale todo, ¿vale? De todas maneras, estamos fomentando por el colegio y la administración de aquellos documentos que no vayan visados, que haya una regulación por parte de la administración y le pida unos requisitos mínimos, como es el seguro de responsabilidad civil y el alta en el IAE, en el impuesto de actividades económicas, porque ahora hay mucha gente que está firmando en barbecho, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el famoso organigrama
de algún organigrama, no. El diagrama de bloques de lo que había antes y lo que hay ahora. Supuestamente ahora, tanto grado como máster están en la categoría A para ejercer las funciones en la administración, solo en la administración. Seguimos siendo ingenieros técnicos de telecomunicación, ¿vale? Que no líen con grado ingeniero superior y tal, no. Eso estaba igual que antes. Lo que pasa es que ahora inclusive son más años, ¿vale? Esto es para aquellos que queráis, imaginad ahora cuando acabéis grado, con la categoría que habéis visto, A, podréis ejercer la función pública en el máximo escalón que hay. Luego, si tenéis un máster os dará puntos, si tenéis doctorado os dará puntos. Bueno, yo ahí tampoco entiendo mucho, pero vamos, por lo que he oído. Fijaros que ahí estamos haciendo una defensa muy importante con el colegio. Imaginaros que cualquiera de vosotros mañana se entera de una plaza en el ayuntamiento, yo qué sé, de Benicarló. Y antes solo decía ingeniero técnico industrial o ingeniero técnico o arquitecto técnico. No, ahora es ingeniero técnico. ¿Qué especialidad? La que sea. Estamos impugnando muchos concursos de oposición para que tengáis la posibilidad de entrar con las mismas garantías que el resto de las profesiones. Porque aquí se habían hecho un coto privado de caza y muchos compañeros y yo hemos llegado a la conclusión de decir, vamos a ver, si la mayoría de las actividades que hay que son, digámosle, perjudicial o que son que tienen problemas en los ayuntamientos son sobre todo molestas, es decir, los pubs, las discotecas, y resulta que cuando nosotros decimos que queremos entrar en las mismas condiciones que los demás técnicos, hemos tenido problemas. Pues en Cataluña y en otros sitios hemos impugnado los concursos y lo han tenido que volver a sacar porque había un principio de discriminación hacia otras profesiones. Os lo digo, fijaros que mañana, si vosotros planteáis ser técnicos municipales de cualquier municipio o cualquier plaza que salga de empleo público, podéis optar y el colegio os va a amparar en las actuaciones judiciales que hayan que hacer. En principio sabéis que nos van a poner muchos problemas, pero al final la ley, como os decía antes, fijaros en la función pública, en el tema de la docencia, cuando uno quiere ser profesor de tecnología pone graduado o licenciado o lo que sea, pero nunca pone ninguna especialidad, cosa que llevado a libre ejercicio cuando se convocan plazas, siempre está la coletilla que se han quedado con el mercado, ingenieros técnicos, ingenieros industriales. No, nosotros estamos diciendo, oiga, tiene que poner ingeniero técnico o arquitecto técnico o arquitecto. Y si el concurso ya es específico, que la base ponga claramente para qué es. Entonces, fijaros que también, si algún día se os plantea esa salida, la podéis tomar, evidentemente. No sé si me estoy yendo a lo mejor un poco, pero... Sí, esto es el acceso al doctorado, pero vamos... Nada, eso pasa. Esto fuera. Sí, dale. Bueno, ahora mismo nos estamos jugando mucho con el tema de las profesiones. Sabéis que por eso es importante pertenecer al colegio y defender la profesión. Sabéis que está a punto de salir o está en el Congreso de los Diputados la Ley de Servicios Profesionales. La Ley de Servicios Profesionales que está bien y mal. Yo por un lado la veo bien, por otro lado la veo mal. Ahora os diré por qué. Lo que está defendiendo ahora nuestro colegio es, de alguna manera, que quedemos de manera horizontal de cara al futuro de las ingenierías técnicas. La Ley de Servicios Profesionales solo quiere un solo ingeniero técnico que lo haga todo, ¿vale? Es decir, imaginaros que vamos a hacer una discoteca, ¿vale? Antes, ¿qué pasaba o lo que ha interiorizado la sociedad? Vamos a hacer una discoteca y resulta que llamamos, venga, un proyecto eléctrico. Llamábamos al ingeniero técnico industrial, especialidad eléctrico. Luego
hacía falta un grupo electrógeno. Ah, pues el eléctrico no sabe. Vamos a llamar al mecánico. Ingeniero técnico industrial, mecánico. Para el aislamiento, llámate al ingeniero técnico de telecomunicaciones, especialidad, imagen y sonido. Otro. Contra incendios. Ah, yo es que no sé de contra incendios. Venga, pues llama al arquitecto técnico. Arquitecto técnico o el ingeniero técnico nuestro, igual, de telecomunicaciones, que sepa de contra incendios. Y así habían tantos oficios. Cálculo de estructura. Llegaba, oye, llama al arquitecto que haga el cálculo de la estructura. En definitiva, para hacer una actividad habían 5 o 6 profesiones para poder firmar un proyecto. De alguna manera, donde viene la ley de servicios profesionales es que haya, bueno, podrán haber muchos ingenieros, pero que de alguna manera un solo ingeniero pueda hacer todas las labores, porque no tiene sentido que el agua lo haga uno, que el contraincendio lo haga otro, que la acústica lo haga otro, que la electricidad. ¿Por qué? Porque al final eso repercute en un coste económico, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos con la ley de servicios profesionales es que primero se nos respete igual que todas las profesiones, como ingenieros técnicos. Y segundo, que aquellas facultades hasta fecha de hoy que sean nuestras, que no nos las roben o no nos las quiten. Entonces, el uso de telecomunicaciones debe ser exclusivo nuestro, imagen y sonido, lo que sea. Entonces, la ley de servicios profesionales ahora mismo, si nos quitasen parte de nuestros derechos, que son que todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Tendríamos un problema. De hecho, hay otras ingenierías que no lo quieren quitar. ¿Por qué? Porque, como pasa con la ICT, ahora hay ingenieros técnicos industriales de electricidad electrónica que están firmando proyectos de ICT. Si todo el resto de la profesión nos la quitan, vale, quitárnoslas, pero nosotros vamos a hacer lo demás. O sea, nuestro objetivo es hacer igual que hacen los demás. Y luego, por otro lado, que hay una parte negativa, que yo no la veo, que es la habilitación profesional. Ahora, los colegios, bueno, negativa, mi colegio el colegio nuestro está fomentando el tema de la habilitación profesional, que es lo siguiente. En otros países, en el resto de Europa, para tú poder ejercer la profesión, como pasa con el MIR aquí, con los médicos o con los abogados que hacen un curso de formación antes de ejercer la profesión, lo que quieren es que si mañana Pepito quiere hacer proyectos eléctricos, que demuestre técnicamente y con trabajos que ha tenido una experiencia profesional para poder hacer ese trabajo. Claro, yo ahí, pues, de alguna manera lo veo y no lo veo. Es decir, las universidades o los títulos que ya nos dan, en parte ya tenemos ese conocimiento. Entonces entra un poco en disputa con la universidad, y a mí eso no me gusta, porque cuando tú sales con un título, pues ya te buscarás la vida para saber de lo que tengas que saber. De hecho, fijaros, os pongo un ejemplo. Un abogado del año 60, si no ha dado la ley de protección de datos, ¿cómo defiende a un señor en el año 2000? Diré, hostia, si él no ha dado la ley de protección de datos, está defendiendo a una ley que es actual. Pues nosotros lo que nos quieren hacer con la habilitación profesional, de todo lo que queramos saber que lo justifiquemos. Por eso a mí no me gusta el tema de la habilitación profesional, porque al final se puede volver un poco contra nosotros, ¿vale? Bueno, ahora veréis qué hacemos. Esto es un pequeño resumen que ahora os pondré más algunos ejemplos. Fijaros que el colegio es el centro de todas estas funciones que hacen, ¿no? Defensor del reconocimiento de las profesiones de ingenieros técnicos y graduados, definición de la implantación de la ICT, impulsor del plan Avanza, innovador. Todo esto son muchas de las funciones que nosotros no vemos, pero que son importantísimas para el respeto a nuestra profesión, ¿vale? El Colegio de Ingenieros tiene una demarcación en la Comunidad Valenciana. La sede está en Valencia y bueno, y veis el resto de ellas: Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias. La verdad que el hecho de tener sedes de alguna manera es para acercarnos a vosotros, porque realmente hoy en día con las nuevas tecnologías, con las TIC, se hacen todos los visados de manera telemática y tenemos la sede en Madrid donde se hacen todos los trámites, ¿vale?
Bueno, como veréis lo que os está comentando, la colegiación es necesaria para velar por la deontología profesional y la calidad de los propios proyectos técnicos. El colegio promueve y mantiene acuerdos con la Administración para aplicar criterios específicos en la revisión de proyectos. Bueno, todo esto al final, sabéis que ya no hay que visar proyectos, no sé si lo sabéis, que con una declaración responsable es suficiente. Pero claro, es lo que os comentaba antes, por 16 euros visar un proyecto y tener el seguro de responsabilidad civil no merece la pena. Y encima, si visáis, haréis dos cosas. Uno, generaréis ingresos para la profesión y dos, defenderéis que mañana cuando queráis firmar otra actividad la cual no hayáis hecho jamás, el colegio os defienda, ¿vale? Es que está la ley que obliga a colegiarse. Sí, bueno, la ley, como os he comentado antes, es obligatorio para ejercer la profesión. Os pongo un caso. Hubo un compañero nuestro que, bueno, dos compañeros y que pertenecían y trabajaban a una empresa como ingenieros técnicos. No sé si eran de teleco, industriales, no me acuerdo. Y ellos tenían nómina como ingenieros técnicos. El hecho de no estar colegiados, la sentencia fue en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el juez determinó que al no estar colegiados no estaban ejerciendo su profesión. Por lo tanto, el despido fue procedente y los echaron a la calle sin ninguna indemnización. O sea, no os quiero asustar con esto, pero os lo vengo a decir que la cuota, ¿cuánto es la...? Es que vamos a ver, la ley esta es del año 74, como dice aquí, pero habitualmente las empresas nunca han hecho demasiado caso de obligar a los trabajadores que admitían, a los ingenieros, de que estuvieran colegiados. Igual que a un profesional, un instalador, debe de exigírsele siempre, si es un autónomo, que enseñe el recibo de haber pagado autónomos, porque si no, puede que esté fuera de la ley. Exactamente igual a un ingeniero, cuando opta a un trabajo, la empresa debería exigirle que esté colegiado. Esto no se está cumpliendo. O sea, no se ha cumplido nunca y es obligatorio. Ahora, cuando estamos hablando de la necesidad de colegiarse, no solamente es por cumplir con esta ley, sino hay otras razones. Hay otras razones que los estaba explicando Paco. Que el colegio, si no tiene colegiados, nunca podrá subsistir. Es decir, nunca podrá defender a la profesión, porque para defender a la profesión necesita un dinero, que esto es real. Necesita ese dinero. ¿Y ese dinero cómo lo obtiene? Pues hay unas cuotas, que ahora os explicaremos qué cuotas son. Continúa, Paco. Sí. Sí, no, Bueno, esto lo habrán comentado mil veces con el tema de las TIC. Yo es que de las TIC soy las tecnologías de la información y la comunicación, como veo que es parte de nuestro trabajo, lo que estamos intentando es recuperando todo lo que hemos perdido. Ahora os explicaré algunas cosas porque las TIC, las tecnologías de información y la comunidad, está claro que es un perfil nuestro. Entonces, es algo que como está en vena, pues paso por alto para comentaros cosas más interesantes, porque aquí vuestros profesores ya os habrán dado y os darán toda esa información sobre las TIC. ¿Vale? Esto es muy importante. Os voy a trasladar una cosa que es fundamental y que hay otras especialidades que no lo saben. Hay 4 especialidades dentro de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: imagen y sonido, sistemas de telecomunicación, equipos electrónicos y telemática, ¿vale? Esas 4 especialidades tenéis un título con una especialidad, pero fijaros que solo hay una profesión, que es ingeniero técnico de telecomunicación. Os hago el símil. Hay 4 o 5 especialidades de ingeniero técnico industrial, ¿vale? Creo que está electricidad, electrónica, química, no sé cuánto, no sé qué, mecánica, pero solo hay una profesión. ¿Esto qué significa que estamos luchando con el colegio? Que cualquiera de las especialidades de ingeniero técnico de telecomunicación puede hacer el proyecto que tenga facultades y competencias nuestro colectivo. Es decir, el que sea de imagen y sonido, que mañana quiera preparar un proyecto eléctrico, podrá hacer un proyecto eléctrico, el que quiera hacer una licencia de actividad, el que quiera hacer un proyecto de gas, el que quiera hacer un proyecto de agua, el que quiera hacer lo que quiera. No entramos dentro de la especialidad. Simplemente el colegio está para que una vez que ese señor vaya con el título, formar a ese señor mediante cursos o mediante información
para que sea experto en esa materia. Imaginaros lo que os comentaba antes de los abogados. Los abogados tienen también sus especialidades. Un abogado laboral, pues si mañana quiere defender a un cliente de derecho internacional, nadie va a decir, oye, que tú no puedes defenderlo. Será el cliente, si es bueno o es malo ese abogado, quien elija si puede, o sea, si debe o no debe contratarle. Entonces, eso es fundamental para que tengáis claro que olvidaros de las especialidades, ¿vale? El colegio va a amparar a todas las especialidades para que hagáis lo que la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación desarrolle, ¿vale? La competencia de las telecomunicaciones del ingeniero técnico, como aquí veis, ¿vale? Telecomunicaciones, electricidad de baja tensión. Bueno, eso de baja tensión no es baja tensión. Hay media tensión, hay centros de transformación. Bueno, yo todo lo que sale que no esté regulado, es decir, lo que os comentaba antes, que luego saldrá. Solo hay una norma a nivel nacional que es la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, que tiene una exclusividad. Antes teníamos nosotros otra, que era la ICT. La ICT hasta el 2005 solo firmaba ingenieros de teleco e ingenieros técnicos de teleco. Eso se ha derogado, han puesto técnico competente y actualmente solo hay una ley que tiene exclusividad, que son los arquitectos y arquitectos técnicos. Para hacer una obra de uso residencial, sanitario y administrativo, ojo, esos usos, no otros, solo pueden firmar arquitectos y la dirección técnica, arquitectos técnicos. El resto de las construcciones, ojo, el resto de las construcciones la puede hacer cualquier técnico competente. Lo digo porque, imaginaros, lo que pasa es que no me ha salido. Si mañana me saliese un proyecto de un data center, de una central de sistemas de telecomunicación, os puedo asegurar que la voy a hacer con todas las instalaciones, ¿vale? Energía solar térmica y fotovoltaica, proyectos de licencias de actividad, proyectos de fontanería. Pasa en la fontanería, no sé si sabéis que lo han derogado la Generalitat y ya no son obligatorios en esta comunidad. Proyectos de gas, proyectos de grupos electrógenos, proyectos de contraincendios. De lo que no esté regulado, nosotros, el colegio va a defender toda esa diversidad, ¿vale? No sé si lo ha dicho, pero para hacer todos estos proyectos es necesario ser libre ejerciente. Y para ser libre ejerciente hay que estar colegiado. Eso está claro. En los libres ejercientes tenemos un seguro de responsabilidad civil que el otro día pagué yo, creo que son 170 euros, más o menos. O sea, pagáis la cuota, no sé si son 80. No, la cuota bueno, ahora veremos las cuotas. Y luego, si te quieres dedicar al libre ejercicio, pagas un seguro, bueno, lo pondrán por ahí, que creo que son 180 euros. Yo lo pagué hace poco. Y con eso y luego el visado, evidentemente, tienes cubierto todos los proyectos que queráis visar, ¿vale? Fijaros que el otro día me llamó un compañero, bueno, estudió en Elche, creo, y hace poco ha presentado un proyecto de una piscina, no sé dónde fue, creo que fue en Rojales. Y vosotros diréis, bueno, es que una piscina, a nosotros no hemos estudiado para hacer una piscina. Bueno, pero al final el cliente lo que quiere es un ingeniero. Y la especialidad, yo creo que fue ayer tarde, la gente huye de alguna manera de las responsabilidades y del conocimiento. A ti te dicen, oye, hazme una zanja de fibra óptica, y como es de telecomunicación, dices, no, eso sí que sé hacerlo. Y luego dices, pues hazme una de agua. No, es que el agua no es lo mío. ¿Qué diferencia hay entre una tubería de polietileno y otra tubería de polietileno de gas? O sea, de gas o de agua, de lo que sea, la zanja es la misma. Lo que pasa es que de alguna manera nos han metido el miedo siempre de decir, no, esto lo hace Pepico, lo hace Juanico. Pero vamos, de hecho, yo en algunos ayuntamientos, hasta los técnicos municipales, una zanja para fibra óptica se ha puesto en duda de hacerla nosotros. Imaginaros, o sea, de uso de telecomunicaciones y poner en duda si podíamos firmarla o no. Digo, hombre, pues que venga, no sé, un forestal a firmarla. O sea, son cosas que de alguna manera poco a poco se está interiorizando por los técnicos municipales y la sociedad y vamos, de momento estamos solventando aquellos problemas que estamos teniendo. Bueno, sabéis que hay dos partes dentro del
de 2 trámites que hace el colegio, unos visados y otros verificados. El visado es cualquier documento que el colegio verifica que esa persona tiene un título, que esa persona está dado de alta en el impuesto a actividades económicas y esa persona tiene un seguro de responsabilidad civil. Por otra parte, con el nuevo Real Decreto 346 de la nueva ICT, exigían que los proyectos de infraestructura común de telecomunicaciones fueran verificados. El colegio se dio de alta en ENAC, en la Entidad Nacional de Acreditación, y a la hora de proceder a revisar un proyecto de ICT tiene que verificarlo con la nueva normativa. ¿Vale? ¿Qué visado verificar? Sí. Fijaros el ramillete de visados o verificaciones que se puedan. Esto hasta hace poco no se veía. Es decir, tú entrabas a la página del colegio y decías certificado de mástil, certificado de torre, no sé cuánto, ICT, alarma, la parte electrónica. O sea, estaba muy cerrado y ahora, como veréis, fijaros que ya aparecen propuestas, pues todo tipo de propuestas. Planes de seguridad y salud, pues lo mismo. Licencia de actividad. Es decir, lo que vosotros no tengáis ninguna restricción, el colegio os va a amparar para defenderlo, porque tenemos nuestro derecho igual que el resto de las ingenierías, ¿vale? Fijaros ahí del decreto de las especialidades y la ley de atribuciones. Esa ley de atribuciones del año 86 es la que regula arquitectos e ingenieros técnicos, y de alguna manera ahí es donde vino todo el follón, porque queda un poco ambiguo qué es lo que puede hacer cada uno, ¿vale? Ahí supuestamente la ley de 86 decía que cada uno en su especialidad. Claro, los ingenieros técnicos industriales y otras especialidades, claro, como todo es industrial, es decir, todo es industria de las telecomunicaciones, industria agrícola, industria no sé cuánto, al final decían, no, es que la seguridad industrial la doy yo. Bueno, la das tú y yo también. Entonces, eso de alguna manera, las últimas sentencias que han habido por parte del Tribunal Supremo viene a decir que aquellos que tengan conocimiento en su uso, si es para telecomunicaciones, también el conocimiento es único, puedan hacerlo en otras materias, ¿vale? Es decir, lo que os comentaba antes, si mañana hay un data center que hay que hacer imaginaros, para Vodafone, todos los proyectos para acometer esa construcción, tanto a nivel constructivo como a nivel de instalaciones, ese derecho debe ser nuestro. Entonces, proyecto eléctrico, nosotros. ¿Que tienes que traerte una línea de media tensión que te da Iberdrola de 3 kilómetros? Lo tiene que hacer un teleco. ¿Que tienes que poner un centro de transformación? Lo tienes que hacer. ¿Que resulta que tienes que poner un grupo electrógeno para garantizar o traerte cualquier otro sistema de gas para la climatización de ese edificio? Teleco. O sea, esas facultades que nosotros tenemos las estamos defendiendo y como es nuestra labor para el derecho de nuestros profesionales. Bueno, estos son los porcentajes que hay de perfiles profesionales en los trabajos de cada. Trabajo por cuenta ajena, 4 de cada 5. Trabajo en compañía multinacional, 1 de cada 2. Estos son distintos, un estudio. De la pequeña y mediana empresa, 1 de cada 3. Como funcionario, 1 de cada 5. Y como emprendedor y como gabinete de proyectos, pues prácticamente igual, 1 de cada 5, cada 6. Esto es y estas son las competencias que en este momento tenemos. Mira, os voy a trasladar, fijaros la importancia que tiene una cosa, que hemos luchado y que el otro día lo hablaba con el decano. Os voy a poner un ejemplo que parece una tontería, pero es importante. Gracias otra vez a la validación de nuestros conocimientos en electricidad, no sé si sabéis que el primer sistema eléctrico que se puso en España fue el cuerpo de telégrafo. Es que hay mucha gente que no lo sabe, y hasta el año 50 la electricidad se basaba
antes no había alumbrado público, como vemos ahora. Los primeros sistemas eléctricos en España fueron entonces ingenieros técnicos de telecomunicación o ayudantes de telegrafía o como se llamase, los que dieron lugar a nuestra profesión, los especialistas en energía eléctrica. Lo que pasa es que, claro, al final eso era una matriz que poco a poco pues ha ido haciendo muy compleja y es lo que conocemos hoy con centrales de conmutación y toda la historia. Pues hasta hace muy poquito no nos dejaban hacer proyectos de energía eléctrica, ¿vale? Pues presionando aún más en nuestra profesión, hoy en día obtenemos los carnets para la profesión de instaladores eléctricos. Y vosotros diréis, bueno, ¿eso instalador eléctrico para qué vale? Pues cualquier empresa que quiera estar dado de alta en el registro de industria para emitir boletines eléctricos, o él es un instalador electricista o tiene un módulo profesional como instalador, o tiene que contratar a un ingeniero. Pues bueno, todas las empresas eléctricas que quieren un perfil como eso están contratando ingenieros técnicos de telecomunicación, cosa que antes era impensable. Pero es que es más, en eso lo estamos trasladando al reglamento de instalaciones térmicas, estamos luchando ahí, que en otras comunidades ya lo hemos sostenido. El reglamento de instalaciones térmicas son sistemas de climatización, para que calefacción, aire acondicionado y tal. Bueno, pues estamos también intentando que se nos reconozca igual que el resto de las profesiones, y tenemos una sentencia en el Tribunal Supremo a favor de nuestra profesión. Y vosotros diréis, pasa que a veces somos cortos, y diréis, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que ver con la climatización y tal? Pues yo a mucha gente se lo digo, mira, las primeras aplicaciones que se han tenido en climatización y que además predecimos son los satélites meteorológicos que tenemos, ¿vale? No de una habitación que digo qué temperatura hay, no, sino de un planeta. Pues esos satélites lo han diseñado ingenieros de telecomunicaciones. Entonces, cuando se nos pone en duda temas tan absurdos como llegar y decirle a mi hijo que mida del punto A al B, y luego os mandan por ahí a estudiar transformar de Fourier, transformar de Laplace y Pepito Grillo, pues uno dice, esto no casa. Entonces, cuando hemos ido a que esto al final lo decida un juez, ha dicho, no, estos profesionales claro que saben más que nadie de esto, ¿vale? Fijaros, inclusive un microondas, o sea, que tiene las transmisiones que hace por medio de radiaciones es lo mismo. Pues todo esto, al final, lo tenemos que mostrar a la sociedad para que digan, joder, si estos son de los que más saben también de climatización. Pues lo que os comentaba, estar de alta con empresas instaladoras, tanto en reglamento de instalaciones térmicas, como gas, como electricidad, y, ojo, que os pueda contratar en organismos de control. ¿Qué son organismos de control? Aquellos que pasan las revisiones a los proyectos. Ya hay muchos compañeros vuestros que los ha contratado ATISAE, ECA Bureau Veritas, Eurocontrol. O sea, mañana cualquiera de esas empresas podéis acceder al mercado laboral gracias a que nuestro colegio está luchando para que se os reconozca igual que otras ingenierías. Aquí damos uno por uno las certificaciones de eficiencia. Sí, mira, esto es un éxito que tuvimos hace poco con el Real Decreto 235-2013, que pasó lo mismo. Sale un Real Decreto 2013 y pone técnico competente. ¿Quién son técnicos competentes? Ingenieros industriales y arquitectos. Y dijimos, bueno, la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, dice arquitectos para lo que os he dicho antes, edificio residencial, sanitario y administrativo. Y el resto pone edificios de telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones, igual que edificios de industrias y tal. Pues aparecemos en un apartado. Le hicimos una consulta al Ministerio de Industria, impugnamos en Cataluña el Real Decreto, aclaraciones del Ministerio, listado de profesiones que pueden hacer certificados energéticos, todas las profesiones reguladas, ingeniero técnico topógrafo, ingeniero técnico agrícola, ingeniero técnico, es decir, cada uno en su uso, como mínimo, tiene que saber el conocimiento para un certificado energético. De ahí que mañana a vuestro vecino podréis ir y decirle, oye, te hago el certificado energético de tu casa, y cobrarlo, evidentemente, o no, o regalarlo. Bueno,
el tema de la acústica, yo, por ejemplo, una de las cosas que entro muy bien en el libre ejercicio es por la acústica, porque como ni Cristo quiere saber de acústica, pues porque fijaros, ¿por qué los arquitectos no hacen acústica? Mucha gente no hace acústica, porque no se quieren complicar la vida. La acústica, de alguna manera, no es 1 más 1, es 2, y entonces casi nadie se mete. ¿Qué hago yo? Pues cuando sale una discoteca, sale un pub o sale cualquier cosa, le paso todo el paquete. Licencia de actividad, le paso el estudio acústico, el proyecto eléctrico. Si lleva gas o lleva cualquier otra instalación, pues le hacemos todo el paquete. Fijaros que gracias al tema de la acústica, y fijaros que gracias al reconocimiento de otros proyectos, para que haya un proyecto eléctrico tiene que haber más de 100 kilovatios por CGP, bueno, más de 100 kilovatios. Hay muy pocos edificios o muy pocas viviendas en las cuales se den esos casos. Normalmente es un edificio ya de 20, 30 viviendas, pues de ahí para abajo el único requisito que piden para poder hacer proyectos es el proyecto de la ICT. ¿Qué pasa? Que una vez que hemos acostumbrado al cliente a que nos solicite el proyecto de ICT, cuando vengan 30 viviendas, 40 viviendas, dices, yo te lo hago todo, no te preocupes. Entonces le pasas todos los proyectos, electricidad, fontanería, licencia del garaje, todo lo que queráis. Fijaros, para poner en valor lo que es la ICT, ¿vale? Y lo que estamos consiguiendo detrás para que no hayan problemas jurídicos a la hora de presentar los proyectos. Bueno, otra cosa muy curiosa es que gracias a nuestro colegio, mañana si queréis ser bueno, al colegio, no solo de nuestro colegio, pero lo ha luchado, que parece una tontería, podéis ser administradores de finca, ¿vale? Luego fijaros en la docencia, tanto secundaria, FP o universidad, la cantidad de especialidades que podéis optar para ser profesores de tecnología o de las especialidades. Fijaros que aquí, mirad toda la cantidad de actividades que hay y ahí nos ponen reparos. Fijaros, sanitaria, instalaciones electrotécnicas, equipos electrónicos, peluquería, bueno, hay 20.000 de climatización. Cuando vas a hacer en enseñanza no hay ningún problema, pero cuando quieres hacer el libre ejercicio ponen problemas. Bueno, bachillerato, formación profesional. Sí, sí. Mira, esto es lo que os comentaba, fijaros. En el decreto nuestro 2479 regula facultades, competencias de los ingenieros técnicos de telecomunicación. No sé si sabéis lo que es atribución, competencia y facultad. A lo mejor no. Bueno, os voy a explicar lo que es una facultad. Por ejemplo, Fernando Alonso puede ser campeón del mundo de Fórmula 1, pero puede no tener derecho a conducir un coche, ¿vale? Pues eso es lo que nos pasa en nuestras facultades o derechos de los ingenieros de telecomunicación. Tú puedes saber, el que más sepas de telecomunicaciones, o puede ser un Bill Gates, pero puedes no poder, o sea, si no tienes el título ingeniero técnico de telecomunicación, no puedes firmar un proyecto de la ICT. Esa es la gran ventaja, o sea, esa es la gran diferencia entre lo que es un derecho y una facultad. Por eso hablaba antes de las profesiones reguladas, de que un médico tiene ese derecho para ejercer la profesión como médico y nosotros tenemos nuestro derecho a ejercer nuestra profesión como ingeniero técnico. Un informático, por ejemplo, o sea, no quería poner ejemplo porque creo que aquí, compañeros, los informáticos no tienen profesión regulada. Ojo, es decir, el que es informático no tiene una profesión que diga, pues este señor, pues, para poder regular esta profesión, tiene que hacer esto, esto y esto. Tiene un título universitario que tiene unas competencias y atribuciones, pero no tiene una profesión regulada, ¿vale? Y vosotros sí, es muy importante. Y aquí, bueno, vale. Aquí está la madre del cordero de la Ley 38 del 99, que es la Ley de Ordenación de la Edificación, que es lo que os comentaba, que es la exclusividad que hay para los arquitectos y arquitectos técnicos. O sea, todos los edificios que sean
destinados a vivienda humana, culto, sanitario, administrativo, docente y cultural, solo lo pueden hacer los arquitectos y la dirección técnica de los arquitectos técnicos. Esto ahora con la ley de servicios profesionales lo quieren cambiar. Os pongo un ejemplo. Imaginaros un ingeniero de obras públicas que está haciendo el AVE y que mañana vaya a hacerse una vivienda con 4 pilaricos allí en su casa y diga, no puede hacer. Entonces, dice, oiga, ¿cómo usted puede hacer una construcción o un puente de la leche y 4 pilares en una casa unifamiliar? No te dejan, pues no te dejan. Entonces, eso es un principio de no discriminación que está ahí un poco en el aire, a ver con la nueva ley de servicios profesionales, que, ojo, si saliese de manera horizontal, mañana podríais hacer direcciones técnicas de obras, ¿eh? Es decir, mañana a la vivienda, es decir, hacer las funciones de arquitecto técnico. Pero eso está por ver y ya veremos a ver cómo sale eso. Ahí están luchando los colegios para repartirse el pastel y que a cada uno no le quiten su parcela, ¿vale? Bueno, peritajes, dictámenes, legalización, homologación, emisiones radioeléctricas. Esto en el futuro, la verdad que esto de las emisiones va a ser bastante interesante, la gente se está venga a quejar y yo pienso que ahora en cuanto a las redes de FTTH se estén bien posicionadas, yo pienso que las redes de telecomunicaciones vía radio, con tanto wifi, tanta antena y tanta historia, mucha gente está dando caña y va a haber faena ahí porque muchas comunidades de vecinos están habiendo muchas enfermedades y las están asociando a emisiones y no sé, pero entiendo que será trabajo para nosotros, evidentemente. Sí, sí, esta es una sentencia que obtuvimos recientemente del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en el cual se nos reconocía como competentes en materia del reglamento para firmar proyectos eléctricos. No sé si sabéis, bueno, la cantidad de proyectos eléctricos que va asociado al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Pero imaginaos piscinas de más de X potencia, industrias de más de 20 kilovatios, locales de pública concurrencia, que son bares, cafeterías, teatros, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier instalación lleva asociada a un proyecto eléctrico y eso hoy por hoy lo podemos hacer. Eso es un tema que yo he planteado siempre, por ejemplo, con la energía solar fotovoltaica. Fijaros que la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid fueron los pioneros en hacer y en publicar sobre la materia fotovoltaica. Fijaros que la primera aplicación fotovoltaica también fue de uso de telecomunicaciones, que fue el primer satélite que se envió a la Luna. Es decir, el suministro eléctrico que tenían allí era mediante paneles solares. Y de alguna manera que veáis que al final sabemos más de lo que creemos. Bueno, ahora está el nuevo reglamento de ICT y el tema del hogar digital. El hogar digital, por el tema de la crisis, pues es muy difícil llevarlo a cabo, pero bueno, cuando vengan vacas gordas, pues a lo mejor se van haciendo nuevas actuaciones en las viviendas en cuanto a hogar digital. Bueno, las ICT, el nuevo reglamento ICT ya os habrán cosido a explicaros el reglamento y tampoco es cuestión de trasladaros. Sí, esto es lo que os trasladaba antes de el Real Decreto que reconoce a los módulos profesionales de las especialidades de ingenieros técnicos de telecomunicación. Cualquiera de vosotros que mañana quiera optar a un módulo de formación profesional para el reglamento, o sea, lo que el Real Decreto que regula todos esos módulos formativos, podéis hacerlo. Es decir, si mañana dices, chico, pues yo está muy saturado en, no sé, en imagen y sonido, en módulo de formación profesional, pues me voy a hacer experto en
en un módulo superior o grado medio de instalaciones frigoríficas y climatización. Pues que sepáis que podéis hacerlo. ¿Vale? ¿Eh? Vale. Estamos fuera de tiempo. Bueno. El tema de licencias de actividad, igual, cualquier actividad que queráis. Yo, por ejemplo, ahora mismo he pasado un presupuesto para una pescadería-frutería. Pues que sepáis que no tenéis ningún problema y el colegio os va a avisar cualquier licencia de actividad. ¿Vale? Porque pone técnico competente. Ojo. Sistema de red de informática, bueno, esto... telefonía y sistemas... Y esto son todas las... ¿qué os parece? Esto es lo que os comentaba antes de la Ley de Servicios Profesionales, ¿vale? Que esto está en el horno. La habilitación profesional, lo que os he comentado antes, que quieren pasarnos por el aro para que habilitemos profesionalmente, que tenemos cierto conocimiento. Estas son las ventajas de colegiarse, una de ellas. Que es que vais a estar en un listado donde veréis, pues mira, yo soy Pepito y soy especialista en esto y en lo otro. Y llegarán vuestros clientes y dirán, mira, pues necesito uno que sepa mucho de ICT, pues ahí estará en el listado. Otro que sepa mucho de emisiones, pues ahí estará. Tenéis una revista que se llama Antena, que se publica periódicamente. El boletín informativo, una red de enseñanza, ¿vale? Para que os ayude a la formación posgrado. Bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo que está funcionando medianamente bien, ¿vale? Jornadas profesionales. Jornadas profesionales. Charlas. Estas son las instalaciones, os decía antes, de nuestro colegio en la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos un salón de actos, hay, bueno, sala de reuniones, en fin, es unas instalaciones. Tenemos acuerdos con las distintas universidades de la Comunidad Valenciana, como es la de Valencia, la Politécnica, Campus de Bérega y de Gandía, la Universidad Miguel Hernández de Elche y, como es lógico, la Universidad de Alicante. Pertenecemos al Instituto Nacional de Ingenieros, la INITE, y a FEANI, que sin estas no podríamos tener la tramitación del título de ingeniero europeo, que lo facilitaría también el colegio. Esto es muy importante también que lo sepáis, porque en el momento que estéis precolegiados ya tenéis una serie de derechos, y entre estos derechos también está este que parece atractivo, que tenemos unos apartamentos en Marbella y unos apartamentos en Benidorm, que todos los años sorteamos 45 quincenas gratuitas para estancia en estos apartamentos, y en el hecho de estar precolegiado ya tienes derecho a ello. Eso también es importante. Luego, quiero que sepáis que todo estudiante matriculado, al menos en alguna asignatura del último curso, aquí dice el tercero, pero se refería a ingenieros técnicos, al último curso de carrera, y por €1 semestral ya estará precolegiado y podrá acceder a todos los servicios que hemos hablado, salvo el de votar en una junta de gobierno y hacer proyectos, como es lógico, no podrá hacer proyectos. Luego, hay un delegado, eso yo no sé aquí lo que hay, si hay un delegado, me imagino que sí, pero esto sí que es importante. Hacemos continuamente cursos, tanto presenciales como online, de todo lo que Paco os ha hablado. Es decir, cualquier cosa. Oye, licencias de actividad, no he hecho nunca un proyecto. Pues como el colegio está haciendo continuamente estos proyectos online o in situ, se pueden hacer. Luego, ¿qué me queda por deciros? Curso de programación, encuentros, nada. Comisiones de trabajo. Esto, las cuotas del colegio, para que lo que se decía antes, que hace falta que el colegio recaude dinero. Ese dinero, la mayoría, se recauda de los derechos de visado, pero también en una cantidad importante, y es que un precolegiado paga €1 al semestre hasta que finalice los estudios. Cuando entra ya como colegiado, el primer año solamente paga igualmente €1 al semestre, a menos que se haga libre ejerciente. Si se hace libre ejerciente, pagará desde el primer día 64 € al semestre, que tampoco para un señor que está trabajando y teniendo ingresos significa ningún dinero importante. Si el colegiado, estando colegiado, se queda en paro y lo puede justificar, automáticamente deja de pagar.
y cuando ese jubilado llega a la edad que tengo yo y se ha jubilado, entonces pagará 9 euros al semestre. Con lo cual, tenemos una cantidad de ventajas que el apoyo al colegio es necesario, porque si no, no podremos subsistir. Sería imposible. Aprovecha esta oportunidad, y esto va dirigido a los de último año, que ahora te dejaré unos impresos para que el que quiera se precolegie, y nada más. Y muchas gracias por haber estado aquí y habernos aguantado todo este rollo, pero había que contároslo un poquito. Si tenéis alguna pregunta o ya queréis saber algo. Muchas gracias por asistir.